York. A esta hora hacemos contacto con los estudios de NTN 24 Nueva York, donde se encuentra nuestro corresponsal Lenny Pichardo, con expertos esta vez para analizar varios aspectos de la situación en Siria, que sin lugar a dudas han sido noticia esta semana. Por un lado, la carta enviada por el gobierno sirio al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresando su intención de formar parte de la Convención de Armas Químicas de 1993, y por el otro, sobre la carta enviada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al New York Times, señalando que las armas químicas fueron utilizadas por los rebeldes sirios. Eni, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Pues así es, la situación en Siria sigue siendo noticias y esta semana el gobierno sirio envió una carta formal al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que expresa formar parte del Tratado Internacional de Control de Armas Químicas que fue establecido en 1993 y el cual prohíbe la producción, almacenamiento y uso de armas químicas. Y bueno, pues para tratar este tema me acompañan en este momento Robert Valencia, colaborador y analista de Global Voices Online. Me acompaña también Javier Elach de la Human Rights Foundation. A ambos, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Gracias, Eni, por la invitación. Muchísimas gracias. De verdad, gracias a ustedes. Javier, ¿qué pudo haber llevado a Siria a tomar la decisión de firmar este acuerdo? Sin duda, la decisión de Siria de enviar una carta a las Naciones Unidas expresando su voluntad de firmar este acuerdo es una respuesta a la presión internacional y a la inminencia de un ataque unilateral a su arsenal químico de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? A eso responde la solicitud siria. No obstante, lo que es importante anotar es que, esta solicitud no parece ser una solicitud hecha en buena fe. ¿Por qué? Porque el uso de armas químicas contra la población civil dentro de un conflicto armado ya viene regulado por las convenciones de Ginebra, de las cuales sí es parte del gobierno sirio, específicamente el artículo 3 de la Convención Cuarta de Ginebra, que aplica específicamente a conflictos internos, es decir, no a conflictos internacionales, prohíbe el uso de cualquier tipo de armas contra la población civil en general. Y ya una convención anterior de 1925, una resolución en realidad de la Liga de las Naciones en ese momento, establece que es prohibido cualquier uso, almacenamiento, etcétera, de armas químicas, ¿no? Entonces, ya hay una obligación internacional de Siria, y lo que hace con esto Siria es decir, es que no estaba obligado antes, y lo que trata de hacer es decir, no estaba obligado antes y ahora sí me voy a obligar y ahora sí voy a obedecer el derecho internacional. Por eso digo que no es una expresión de buena fe. Ahora, Javier, algo que me llamó la atención fue lo que dijo el embajador sirio ante las Naciones Unidas, el doctor Bashar Jafari, quien dijo, y cito, que la firma de este acuerdo representa el fin de un capítulo en este conflicto. ¿Sucederá eso? Es el fin del capítulo, o sea, es de una parte del conflicto. Esto no representa que va a ser el fin del conflicto como tal. Y un ejemplo claro, vimos esta semana, es el flujo de armas que han llegado a los rebeldes por parte de la CIA. La misma CIA confirmó que se les hará llegar armamento a los rebeldes para seguir batallando contra las fuerzas de Bashar al-Assad. Así que, como mencionó Javier, sí, esto es un fin, pero el conflicto puede prolongarse, porque en realidad el final que todo el mundo espera en Siria es el derrocamiento de al-Assad. Y obviamente lo que hemos visto es que no lo va a hacer y no va a dejar el poder de una forma pacífica, por lo menos, porque ya se intentó anteriormente. Se había hecho una reunión alrededor de 2 o 3 meses en Viena, donde supuestamente todos se iban a reunir y se iba a hacer algún tipo de concesión, donde al-Assad podría dejar el poder de una forma pacífica. ¿Ocurrió? No ocurrió. El conflicto continúa, siguen los muertos, ya está comprobado el uso de armas químicas. Entonces, el fin del capítulo, pero no es el fin del conflicto como tal, y eso hay que dejarlo muy en claro. Entonces, ¿usted sí piensa, Robert, que en Siria existen las armas químicas? Indudablemente, hasta el mismo Putin lo reconoció en la carta al editor que envió al New York Times ayer. Él mismo admitió que en Siria existen armas químicas. Sin embargo, lo único que diferencia la retórica de Putin a la de Obama, porque los dos concuerdan de que hay armas químicas, el único cambio en la retórica es que Putin dice que los rebeldes fueron los que usaron armas químicas, no el gobierno, lo cual difiere de la versión
de Estados Unidos, donde dice que el armamento, primero, los rebeldes no tienen la capacidad para enviar un armamento de tal calibre, y segundo, lo que se encontró fue este armamento en barrios donde está la oposición. ¿Qué habría llevado al régimen de Bashar al-Assad a utilizar estas armas contra su propia gente entonces? Bueno, el hecho de ver esta oleada, lo que se llama la primavera árabe, que comenzó en Túnez y que se fue extendiendo por Egipto y se fue extendiendo por Libia, de cierta forma se extendió por Marruecos, por Argelia, por Bahrein. En estos momentos también estamos viendo cómo la gente está luchando por sus derechos en Arabia Saudita, y de esta forma los gobiernos, algunos de esos gobiernos, de una forma inteligente hicieron cambios en sus constituciones para garantizarle más libertades a la población. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, el rey Mohamed hizo algunos cambios en sus leyes para darles un poco más de libertad que no tenía la población anteriormente. Pero obviamente en el caso de Siria la situación es más delicada, la situación en Egipto también, donde hay una inestabilidad democrática. Al-Assad ha hecho uso de estas armas viéndose amenazado para ser abdicado. Entonces obviamente ha hecho el recurso militar, ha hecho el recurso aéreo para atacar a los rebeldes, a las personas que lo quieren derrocar. ¿Por qué no hemos visto a Naciones Unidas tomar acción en contra del régimen de Bashar al-Assad? Porque Rusia y China, que de acuerdo al capítulo 7 de la Carta de la ONU, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, se han opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de resolución que condene al gobierno sirio, ¿no? De acuerdo a la estructura del Consejo de Seguridad, son 5 los países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y Rusia y China, quienes, antes la Unión Soviética, hoy Rusia, quienes tienen poder de veto. Entonces, ahora, en cuanto a resoluciones para condenar a Siria, quien se ha opuesto sistemáticamente son Rusia y China, pero principalmente Rusia, porque contra Rusia van cuando se habla de quién es el que vota que no, se menciona más a Rusia, por el hecho de que Rusia tiene una relación más cercana con el régimen sirio, le vende abiertamente armas al gobierno sirio y otros elementos. Tengo entendido que se les darían 15 días para que Siria presente una declaración completa sobre sus armas químicas. ¿Lo hará? De hecho, esa voluntad de que se presente en 15 días una declaración completa de armas químicas es la que planteó Francia en un proyecto de resolución hace un par de días. Lastimosamente, el proyecto de resolución fue rechazado y vetado por Rusia, por el mismo motivo de que Rusia ni siquiera quiere atribuir la culpa al gobierno sirio de haber producido estos ataques. O sea, ni siquiera está dispuesta a decir conminamos al gobierno sirio a cesar en cualquier uso o intención de usar armas químicas futuro. Nada. Rusia incluso ha evitado que se produzcan comunicados de prensa de parte de la Oficina del Consejo de Seguridad mencionando de alguna manera la responsabilidad siria. Es decir, aquí Rusia ha cerrado filas junto a Bashar al-Assad, y ante ese comportamiento de Rusia a lo largo de más de 2 años de conflicto, esto ahora está en boga por el tema de las armas químicas que casi llevan a Estados Unidos a llevar adelante una acción militar. Por eso está en boga, pero este conflicto viene de más de 2 años, y durante esos 2 años ya el gobierno sirio ha estado utilizando armas contra la población civil, poblaciones enteras, fines de semana que arrojan 5.000 muertos en poblaciones civiles. Esa conducta de Rusia a lo largo de estos 2 años y de Siria la que hace pensar la que confirma por qué es que Rusia ha vetado esta resolución de hace 2 días, y la que hace pensar de que sería imposible de que Siria en un plazo breve de verdad se deshaga de sus armas químicas. Yo quisiera agregar algo al respecto, porque nuevamente se vuelve a poner sobre el tapete el doble moralismo de cierta forma en cómo se ha llevado este conflicto de parte de Rusia, en la carta que envió al New York Times, que ha sido pues también ha creado mucha controversia. Es interesante la forma en la que el presidente Putin aboga por el derecho internacional y aboga por la soberanía y por el respeto de la Carta Democrática que ha puesto las Naciones Unidas, pero mucha gente no se pone a pensar que él ha actuado de una forma también beligerante, de una forma errática, basándose en la misma línea. Él ha atacado a los chechenos de una forma con mano férrea y sin tener precisamente en cuenta al Papa y tener en cuenta a otras personalidades que él mencionaba en la carta al editor. El caso de Abjasia.
caso perfecto en el 2008. La Unión Europea estuvo en contra de ello, las Naciones Unidas lo declararon ilegítimo, Francia, Alemania, es decir, la comunidad internacional rechazó esa intervención de los rusos. Claro, hay que decirlo, en ese entonces estaba Dmitry Medvedev como presidente, pero Putin estaba detrás de las filas del poder. Pero veremos una intervención militar por parte de Estados Unidos y sus aliados en Siria. Yo creo que hay que ver cómo evoluciona la situación actualmente. A ver, Rusia no es un jugador de buena fe en este conflicto, no es una parte de buena fe en el conflicto. Es decir, si bien tiene intereses legítimos en Siria, como tener una base militar, seguramente que dentro de una salida negociada, que es lo que se busca, una salida política donde se siente el gobierno y la oposición y se llegue a un gobierno de transición que por primera vez lleve a elecciones en ese país, si bien esa es la voluntad, la posibilidad de que Rusia ha estado impidiendo que eso ocurra. Es decir, Rusia no ha tenido una posición de que verdaderamente voy a presionar al gobierno sirio para que se siente a la mesa de negociación. Lo que hace Rusia es patear la mesa, patear el tablero cada vez para evitar que la gente intervenga, que la comunidad internacional intervenga, porque mientras más tiempo pasa hay más posibilidades de que el gobierno sirio gane que derrote completamente en la insurgencia sin, digamos, contemplación de quién sabe cuántos civiles inocentes, y que luego se mantenga como la dictadura que es. Entonces, porque seguramente dentro de esta salida negociada sería posible, por supuesto, que se le deje la base militar a Rusia y que el gobierno respete esa situación. Rusia no está jugando ese rol de verdaderamente ser un facilitador de la transición. Una intervención militar con tropas en suelo sirio ocasionaría lo que en términos castrenses se conoce como la arena movediza. Es decir, se envía un número de tropas y bueno, vamos a enviar solamente 50.000 tropas. ¿Qué garantiza que esas 50.000 tropas puedan hacer el trabajo? Entonces vamos a mandar 100.000, entonces vamos a mandar 200.000, entonces vamos a mandar un número incalculable de personas. Eso se conoce como arena movediza, es decir, que va succionando todo el personal y todo el arsenal militar de un país sin una salida clara. Y eso lo hemos visto en Vietnam, lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en Afganistán. Es por eso que en la alocución del presidente Obama del pasado martes, él había mencionado que serían unos objetivos directos. No enviaría tropas, precisamente por dos razones. Primero, por la que acaba de mencionar, la famosa arena movediza. Y segundo, porque bueno, la gente, a pesar de la alocución, la gente todavía no está de acuerdo. La opinión está dividida, pero hay un gran porcentaje de los estadounidenses que está en desacuerdo de una intervención, porque saben que eso es lo que puede llegar a ocurrir. La historia nos lo ha demostrado. Desafortunadamente, si no hay una solución clara, si no hay un objetivo claro, el enviar tropas, como usted lo acaba de mencionar, puede llegar a ocasionar eso. Entonces, ¿no se acerca el fin del régimen de Bashar al-Assad? Para mí no, en absoluto. Es decir, como lo acabo de mencionar anteriormente, el flujo de armas de la CIA indica que los rebeldes van a seguir luchando en contra de Assad. Para que esto se acabe de cierta forma, es que Assad deje el poder. Y él no lo va a hacer, o por lo menos no lo va a hacer de una vía democrática. Creo que eso es lo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo quiere, pero eso es lo que los rebeldes quieren. Estamos en un momento crítico en que lo que hay que hacer es exigir a Rusia, poner a Rusia en el spotlight, ¿no? en la visibilidad del mundo, en el estrado, y pedirle que muestre esa buena fe como facilitador del conflicto, que es lo que quiere la comunidad internacional democrática, es lo que quiere Francia, es lo que quiere Inglaterra, es lo que quiere Estados Unidos. Entonces, si Rusia muestra esa posición, hay posibilidades de cambio, ya sea de cambio en el sentido de que Bashar al-Assad de verdad entregue su arsenal químico, de verdad se siente a conversar con la oposición, un cambio en esa línea que podría llegar a desactivar el conflicto. Y si no se produce esto, y si esto no se llega a producir, es cuando puede recrearse y volver con esta misma intensidad que estábamos hace una semana, las posibilidades de un ataque que va a ser limitado, objetivo a objetivos de armas químicas exclusivamente, pero que sí se produzca ese ataque. Porque como antecedente, solamente 3
dictadores, 3 gobiernos en la historia reciente, bueno, en el siglo XX, que es cuando se comenzaron a diseñar este tipo de armas, han utilizado armas químicas contra su población civil, que han sido Hitler, en las cámaras de gases, lógicamente, de Alemania, Saddam Hussein contra la población minoritaria étnica kurda, y hoy Bashar al-Assad contra pueblos que están de alguna manera bajo el control de la insurgencia, pero sin ningún tipo de contemplación, no con la población civil, más de 1.400 muertos, 400 de ellos niños. Entonces, este antecedente es el que hizo Estados Unidos. No ha intervenido, o sea, el Consejo de Seguridad, por motivos que ya hablamos, no ha intervenido, y Estados Unidos ha sido pasivo en relación a eso, no ha hecho nada a lo largo de 2 años, y ha sido esta utilización de armas químicas la que ya ha hecho que la comunidad internacional se interese. Entonces ese interés no se va a perder. O se va a una salida política real de buena fe, o seguramente Estados Unidos va a seguir cargando esta responsabilidad en los hombros y va a seguir insistiendo. Bueno, definitivamente que un tema que seguirá siendo noticia. Robert Valencia, Javier Elash, gracias por su tiempo para la tarde en Nueva York. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Eni, por la invitación. Estamos para servirte. Gracias a ustedes. Y bueno, pues continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.